Si arreglo el helicóptero, ¿me darías una oportunidad?, dijo el joven mendigo a la propietaria. El sol del Valle Central de California caía como una plancha de metal fundido sobre los interminables surcos de almendros. El calor era tan denso que distorsionaba el aire en el horizonte, levantando un vaho que olía a polvo, a fertilizante y al diésel de los tractores que descansaban a lo lejos. Dentro de la cabina de su helicóptero Bell 407, a Carla Ramírez el pánico le estaba robando el aire. En poco a poco, el silencio repentino, después del fallo catastrófico del motor, era más ensordecedor que cualquier alarma de la cabina. Un aterrizaje de emergencia, justo el día en que el futuro de su startup de agrotecnología, el único legado tangible de su padre, se decidía en una ronda de financiamiento en Century City. Al bajar, el lodo espeso del sistema de riego se tragó sus tacones Louboutin con una indiferencia cruel. Estaba sola, varada, con el reloj de su vida corriendo en su contra. Fue entonces cuando lo vio aparecer entre los árboles, caminando con una calma que a ella le pareció casi una ofensa. Un hombre con jeans gastados por el trabajo, una camisa de franela desteñida a pesar del calor, y una gorra de John Deere que le cubría parte del rostro. Sus manos, cubiertas de una capa de grasa tan profunda que parecía parte de su piel, se movían con una economía de gestos que hablaba de años de labor. Cargaba el peso del mundo en los hombros. Se notaba en la forma en que su espalda estaba ligeramente encorvada, pero su mirada, cuando se acercó, era penetrante y afilada, como si pudiera ver el interior de las cosas. Carla, impaciente y juzgándolo con la rapidez de quien está acostumbrada a las salas de juntas, solo vio a un trabajador de campo, un simple farmhand. Diego Morales no dijo mucho al principio. Rodeó el helicóptero con la parsimonia de un cirujano examinando a un paciente, con una familiaridad que desarmaba. Tocó el fuselaje, pasó los dedos por una de las aspas y se detuvo junto al motor expuesto, escuchando un silencio que para él parecía estar lleno de información. Carla, mirando su reloj de pulsera por 10ª vez, sintió la urgencia como un nudo en el estómago. Pero cuando él, sin usar ningún instrumento, señaló un punto ciego en la estructura y describió la posible fisura en la línea de combustible con una precisión técnica que ella, con su título del MIT, apenas podía seguir, supo que se había equivocado por completo. Desesperada, abrió su bolso y sacó todo el efectivo que llevaba. Él lo rechazó con un leve movimiento de cabeza, sin siquiera mirarlo. Mientras él abría una vieja caja de herramientas de metal, el sonido de los pestillos al soltarse resonó en el silencio del campo. Dentro, las herramientas descansaban en un orden casi sagrado, cada una en su lugar. Carla observó cómo sus dedos callosos escogían una llave de matraca Craftsman de media pulgada. El mango de plástico estaba visiblemente desgastado, pulido por años de uso, y en 1900, en un costado, grabadas a mano con una punta afilada, se veían las iniciales JM. Diego la sostuvo por un instante, el pulgar rozando las letras con un gesto casi ritual antes de acercarse al motor. El objeto parecía una reliquia junto a la tecnología de punta del Bell, pero en sus manos parecía la única pieza capaz de imponer orden en aquel caos de cables y metal retorcido. ¿Y bien?, preguntó Carla, su voz más tensa de lo que pretendía. ¿Puedes arreglarlo, sí o no? Cada segundo que pasa, mi futuro se desvanece un poco más. Diego ni siquiera levantó la vista. Sus manos se movían con una firmeza hipnótica, ajustando una manguera con la delicadeza de quien conoce cada vibración del acero. La prisa nunca ha arreglado un motor, señorita. Una máquina como esta tiene su propio pulso. Hay que saber escucharlo. Mi compañía no puede darse ese lujo. Si no llego a esa reunión... Fue entonces cuando él detuvo su trabajo y levantó la vista por primera vez. Sus ojos, claros y tranquilos, la
Encontraron sin vacilar. Va a llegar, pero esta máquina exige respeto, igual que la gente. A veces, lo que uno cree que está roto, solo necesita a alguien que confíe en que tiene arreglo. Carla se quedó sin palabras por un segundo, atrapada entre el escepticismo y una extraña sensación de esperanza. Vio la dignidad en su postura, la certeza en su voz. Él volvió a bajar la mirada hacia el motor, pero luego, como si tomara una decisión que llevaba tiempo meditando, añadió sin dejar de trabajar. Le propongo un trato. Si hago que esta cosa vuele antes de que se le haga tarde, ¿me das una oportunidad? Una de verdad. Un trabajo. La pregunta quedó flotando en el aire caliente y polvoriento. No era una petición de dinero, sino algo mucho más valioso y, para ella, mucho más complicado. Era una apuesta basada en una confianza que ella no sabía si tenía, ni en él ni en sí misma. Pero al ver la determinación en sus manos y la calma en su rostro, entendió que no tenía otra opción. Su futuro ya no dependía de los inversionistas en una torre de cristal en Los Ángeles, sino de la habilidad de aquel hombre y su vieja llave de matraca en medio de un campo de almendros. Una historia que nos deja con el corazón en la mano, ¿verdad? Así como esta alianza inesperada que acaba de nacer, nosotros también estamos empezando algo nuevo con este canal. Nos daría muchísima fuerza saber desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu saludo en los comentarios nos hace sentir que esta comunidad, aunque nueva, ya es fuerte y está unida. Carla asintió, con un movimiento seco y casi imperceptible de la cabeza. La palabra trato le sonaba extraña en medio de aquel campo polvoriento, un término que pertenecía a las salas de juntas, con aire acondicionado, y no a este horno al aire libre. Pero la calma en la voz de Diego Morales era más convincente que cualquier argumento de negocios que hubiera escuchado en años. Vio cómo él volvía a concentrarse en el motor, la llave Craftsman en su mano, moviéndose con una familiaridad que parecía casi una extensión de su propio cuerpo. La prisa que la consumía por dentro chocaba contra el muro de su metódica paciencia. Un ritmo lento y deliberado que parecía pertenecer a otro tiempo, a un mundo donde las cosas se arreglaban con las manos y no con una llamada telefónica. El diagnóstico no tardó en llegar, y fue mucho peor de lo que ella temía. Diego se incorporó lentamente, limpiándose una mancha de aceite de la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro oscuro sobre su piel curtida por el sol. No era solo una fisura en la línea de combustible, como había pensado inicialmente. Era una fractura en la brida de la bomba de inyección, una pequeña pieza de metal que ahora mostraba una grieta fina como un cabello, pero tan letal como una herida abierta en una arteria. Una pieza así no se podía simplemente parchar. Requería una soldadura especializada o, idealmente, un reemplazo completo que, sabía Carla, se encontraba en un hangar a Pinon cientos de millas de distancia. Esto no se puede arreglar aquí, ¿verdad?, preguntó ella, la voz apenas un susurro. El pánico que había logrado mantener a raya comenzaba a trepar de nuevo por su garganta. Diego no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la pieza rota, su mente trabajando a una velocidad que contrastaba con la quietud de su cuerpo. Pasó el pulgar por las iniciales grabadas en la llave, un gesto ausente que delataba una profunda concentración. «Arreglar. ¿Cómo? Nuevo no, pero hacerlo funcionar para llegar a Los Ángeles, quizás. La ingeniería no siempre se trata de perfección, señorita. A veces se trata de entender lo que quiere ceder y convencerlo de que aguante un poco más». La forma en que pronunció la palabra ingeniería no pasó desapercibida para Carla. Había una autoridad en su tono, un conocimiento técnico que no cuadraba con la imagen del simple trabajador de campo que ella se había formado. Su curiosidad comenzó a competir con su
Desesperación. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía esa mezcla de sabiduría práctica y vocabulario preciso? Decidió presionar, con la sutileza de quien está acostumbrada a negociar información. Usted habla de motores como si los conociera desde adentro. No es común encontrar esa clase de conocimiento bueno, aquí. Diego levantó la vista del motor y la miró por un segundo. Una sombra de algo antiguo, quizás dolor, cruzó por sus ojos antes de desaparecer. El metal habla el mismo idioma en todas partes, en un campo o en un laboratorio. Solo hay que saber escucharlo. Y este de aquí, dijo golpeando suavemente el fuselaje del helicóptero, me está diciendo que no quiere morir en este campo de almendros. Luego, como si hubiera llegado a una solución, su expresión cambió. Se volvió más enfocada, más decidida. Miró hacia un cobertizo de mantenimiento que se veía a lo lejos, más allá de los surcos de tierra húmeda. Necesito algo. Una manguera de alta presión de un sistema de riego, del tipo que usan para los pivotes centrales, y 2 abrazaderas de tornillo sin fin, de acero inoxidable. ¿Cree que pueda conseguir eso por mí? La petición la tomó por sorpresa. Él le estaba pidiendo que se adentrara en ese mundo que ella solo veía desde la ventanilla de su helicóptero, que caminara por el lodo, que hablara con los trabajadores, que pidiera ayuda. Por un instante, su orgullo se rebeló. Ella era la jefa, la que daba las órdenes, pero la mirada firme de Diego no dejaba lugar a la duda. Era una prueba, y ambos lo sabían. Asintió, se quitó los tacones ahora inútiles y empezó a caminar descalza sobre la tierra áspera y húmeda, sintiendo cada piedra y cada terrón bajo sus pies. Mientras Carla se alejaba, cojeando ligeramente sobre el terreno irregular, Diego se permitió un momento de respiro. Se sentó en el suelo junto a su caja de herramientas y sacó un pañuelo para limpiar la llave Craftsman. Las iniciales JM brillaron bajo el sol. Javier Morales, su padre, un hombre que podía desarmar el motor de un tractor con los ojos cerrados y que le había enseñado que la dignidad no estaba en el título que uno ostentaba, sino en la honestidad del trabajo bien hecho. La llave era lo único que le quedaba de él, un recordatorio constante de la promesa que se había hecho a sí mismo. Nunca dejar que el orgullo se interpusiera en el camino de la solución. Un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas como la tierra seca del valle, se acercó caminando lentamente. Llevaba un termo abollado en una mano y 2 vasos de plástico en la otra. Era don Ramiro, el capataz del campo. Había estado observando a Diego desde la distancia, con la curiosidad de quien ha visto de todo bajo ese sol implacable. «Parece que tiene problemas, joven», dijo con una voz rasposa pero amable. «Nada que un poco de fe y la pieza correcta no puedan solucionar, don Ramiro», respondió Diego, reconociéndolo de otras ocasiones. El anciano sonrió, mostrando unos dientes manchados por el café. Sirvió el líquido oscuro y humeante en los 2 vasos. «La señorita de la ciudad parece un poco perdida», comentó mirando en dirección a Carla. «No está acostumbrada a ensuciarse las manos. A veces, ensuciarse las manos es la única forma de mantener el alma limpia», dijo Diego, aceptando el vaso de café de olla. El aroma a canela y piloncillo le recordó su hogar. Cuando Carla regresó, traía consigo no solo las piezas que Diego había pedido, sino también una capa de polvo en su traje de diseñador y una nueva expresión en su rostro. Era una mezcla de frustración y un extraño tipo de respeto. Los trabajadores del cobertizo la habían mirado con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero uno de ellos, un muchacho joven llamado Mateo, la había ayudado a encontrar exactamente lo que necesitaba, negándose a aceptar el dinero que ella le ofreció y diciendo simplemente: «Aquí nos ayudamos, patrona». Le entregó las piezas a Diego, quien las examinó con la aprobación de un maestro artesano.
Durante la siguiente hora, Carla observó en silencio cómo él trabajaba. Con una habilidad que parecía casi mágica, improvisó un bypass para la bomba de combustible dañada, usando la manguera del sistema de riego y asegurándola con las abrazaderas. Sus manos, cubiertas de grasa, se movían con una precisión quirúrgica. Cada giro de la llave, cada ajuste, realizado con una confianza absoluta. Era una danza de hombre y máquina, una solución nacida de la necesidad y el ingenio. Finalmente, el trabajo estuvo hecho. La pieza improvisada, un híbrido de tecnología agrícola y aeroespacial, lucía extraña en medio de los componentes pulcros del motor. Diego se limpió las manos en un trapo y la miró. Listo. Ahora, la prueba de fuego. Carla contuvo el aliento mientras él se subía a la cabina y giraba la llave de arranque. El motor tosió una, 2 veces. Un sonido metálico y preocupante resonó en el silencio del campo. Y luego, nada. Solo el débil zumbido del sistema eléctrico. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Un clic ominoso y silencio. La batería, agotada por los intentos fallidos y por mantener los sistemas de emergencia activos, se había rendido. La esperanza que había comenzado a florecer en el pecho de Carla se marchitó de golpe. Miró el sol, que ya comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El tiempo se había acabado. Sintió un nudo en la garganta, la amargura de la derrota, todo el esfuerzo, toda la lucha de los últimos años. El legado de su padre, todo se desvanecería en aquel campo olvidado de California. «Lo siento», dijo Diego, su voz grave rompiendo el silencio. Le di toda la energía que tenía. Carla se dejó caer sobre el pasto seco, sin importarle ya su ropa ni su apariencia. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar, silenciosas y calientes. No es su culpa. Era el sueño de mi padre. Esta compañía. Él lo perdió todo por culpa de un hombre sin escrúpulos. Un ejecutivo llamado Roberto Méndez, que lo engañó, lo llevó a la bancarrota y le robó su tecnología. Yo solo quería demostrar que él tenía razón. Al escuchar ese nombre, Diego se quedó completamente inmóvil. La llave de matraca, que todavía sostenía en su mano, casi se le cae al suelo. Se giró lentamente para mirarla, y en sus ojos había una tormenta de emociones que Carla no pudo descifrar. Rabia, sorpresa y un profundo y antiguo dolor. «¿Roberto Méndez?», repitió, su voz apenas audible, cargada de una intensidad que la heló hasta los huesos. «¿Sí, lo conoce?», preguntó ella secándose una lágrima con el dorso de la mano. Diego apretó la llave con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La herramienta de su padre, símbolo de la honestidad y el trabajo duro, parecía ahora un arma en su mano. Conocerlo es poco. Roberto Méndez fue mi jefe en una de las grandes firmas aeroespaciales. Él fue el hombre que falsificó mis informes sobre un fallo de diseño para encubrir su propia negligencia. Él fue quien destruyó mi carrera, revocó mi licencia de la FAA y se aseguró de que nunca más volviera a trabajar como ingeniero en este país. El aire entre ellos se cargó de una electricidad palpable. De repente, ya no eran 2 extraños unidos por una emergencia mecánica. Eran 2 almas marcadas por la misma traición, 2 familias destrozadas por la misma ambición desmedida. El helicóptero averiado ya no era solo un obstáculo para llegar a una reunión. Se había convertido en el campo de batalla donde 2 historias de insurrección, injusticia convergían. Una nueva determinación, fría y afilada como el acero, reemplazó la desesperación en los ojos de Diego. Miró el tractor que descansaba a unos metros de distancia, luego al helicóptero. Una idea loca, peligrosa y absolutamente brillante comenzó a formarse en su mente. «Hay una forma», dijo, su voz ahora firme, resonando con un nuevo propósito. «Podemos usar la batería de ese tractor para arrancar el motor. Es arriesgado,
Un pico de voltaje podría freír toda la aviónica del Bell. Sería como intentar resucitar a un paciente con un rayo. Tenemos una sola oportunidad. Si falla, lo perdemos todo. Carla lo miró, viendo por primera vez no a un mecánico, sino a un guerrero. Vio el fuego en sus ojos, la misma sed de justicia que ardía en su propio corazón. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más poderoso, una alianza forjada en el dolor compartido. Su futuro ya no dependía de una máquina, sino de una decisión: confiar. «Hágalo», dijo ella, su voz sin un ápice de duda. Mientras se preparaban para el último y desesperado intento, el teléfono de Carla sonó. Era su asistente en Los Ángeles, con la voz llena de pánico. «Carla, tienes que saber algo. Los inversionistas acaban de traer a un consultor externo para evaluar la viabilidad técnica de tu proyecto. Llegó hace media hora». «¿Quién es?», preguntó Carla mientras observaba a Diego conectar unos cables improvisados a la batería del tractor. Hubo una pausa en la línea antes de que su asistente respondiera con una voz que sonaba a sentencia. «Es Roberto Méndez». La revelación cayó sobre el campo de almendros con el peso de una losa de concreto. El nombre Roberto Méndez resonó en el aire caliente y denso, conectando dos historias de ruina en un solo punto de dolor incandescente. Carla lo vio en los ojos de Diego. La calma profesional se había evaporado, reemplazada por una tormenta de furia contenida y una determinación tan fría y afilada como el acero de su llave. Ya no se trataba de un trabajo ni de un favor. Esto se había vuelto personal, una cuenta pendiente que el destino, en su extraña y retorcida lógica, les estaba ofreciendo la oportunidad de saldar. El helicóptero averiado había dejado de ser una prisión para convertirse en un arma, y el tiempo que se agotaba ya no era un enemigo, sino un catalizador. Diego no dijo nada más sobre Méndez. No hacía falta. El silencio entre ellos estaba cargado de un entendimiento mutuo que las palabras solo habrían debilitado. Se movió con una nueva urgencia, pero sin perder un ápice de su metódica precisión. Desenrolló los cables de puente que guardaba en su caja de herramientas, los terminales gruesos y cobrizos brillando bajo el sol poniente. Conectó una pinza al borne positivo de la batería del viejo tractor John Deere, un monstruo de hierro verde que había descansado en silencio, observando la escena como un testigo mudo. Luego, con la otra pinza en la mano, se acercó al Bell 407, la mandíbula apretada, cada músculo de su cuerpo tenso como un cable de alta tensión. «Cuando le diga, gire la llave», ordenó Diego, su voz grave, sin espacio para la duda. «No lo piense, solo gírela. Tendremos una ventana de 2, quizás 3 segundos antes de que el voltaje sobrecargue la aviónica. Es todo o nada». Carla asintió, con el corazón martillándole en las sienes. Se deslizó de nuevo en el asiento del piloto, sus manos temblando ligeramente mientras agarraban los controles. A través del plexiglás de la cabina, veía la espalda de Diego, ancha y firme, un baluarte contra la desesperación que amenazaba con ahogarla. Vio cómo conectaba la última pinza a la batería del helicóptero. Unas chispas azules y furiosas saltaron, acompañadas de un zumbido eléctrico que erizó el vello de sus brazos. El olor a ozono llenó el aire, un aroma agrio y metálico que olía a peligro y a una última y desesperada esperanza. «¡Ahora!», gritó Diego. Carla giró la llave. El motor tosió, un estertor metálico y agónico que pareció una queja de muerte. Las luces del tablero parpadearon salvajemente y luego se apagaron. Un silencio profundo y ominoso cayó de nuevo sobre ellos. Habían fallado. La derrota era un sabor amargo en su boca. Pero entonces Diego golpeó con el puño el costado del motor, un acto de pura frustración y desafío, y gritó de nuevo, con una fuerza que venía de las entrañas de su alma herida: «Otra vez, confíe». Ella giró la llave una vez más.
Un acto de fe ciega en la voz de aquel hombre. Hubo un segundo de silencio, un latido suspendido en el tiempo, y entonces ocurrió el milagro. Un gemido bajo, luego un estallido, y finalmente el rugido ensordecedor de la turbina cobrando vida. El motor no solo había arrancado, cantaba una canción furiosa de resurrección. Las aspas comenzaron a girar lentamente, luego más rápido, levantando una nube de polvo y hojas secas que los envolvió en un torbellino. Diego corrió hacia la cabina y saltó adentro, desconectando los cables en el último segundo. El vuelo hacia Los Ángeles fue un borrón de tensión y adrenalina. El helicóptero vibraba de una manera extraña, un recordatorio constante de la precaria solución que lo mantenía en el aire. No hablaron. Se comunicaban con miradas, un lenguaje forjado en la crisis y cimentado por un enemigo común. Aterrizaron en el helipuerto de la torre de Century City con una sacudida justo cuando el sol se hundía por completo en el Pacífico, tiñendo de naranja los cristales de los rascacielos. Corrieron hacia la sala de juntas, Carla con su traje arrugado y manchado de lodo, Diego con su camisa de franela y sus manos aún cubiertas de grasa. La sala era un acuario de cristal y acero, fría e impersonal. Unos 12 inversionistas, vestidos con trajes impecables, los miraron con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Y en la cabecera de la mesa, con una sonrisa de suficiencia que Carla conocía demasiado bien, estaba Roberto Méndez. Su sonrisa se congeló al ver a Diego. El reconocimiento fue instantáneo, un destello de pánico en sus ojos pulcros, antes de que la máscara de arrogancia volviera a su lugar. «Carla, querida, llegas tarde», dijo Méndez, su voz untuosa. «Y veo que has traído al personal de mantenimiento». «Se equivoca, Roberto», respondió Carla, su voz clara y firme, atrayendo la atención de toda la sala. «Les presento a Diego Morales, mi nuevo ingeniero jefe de diseño y operaciones». Un murmullo recorrió la mesa. Méndez soltó una risa condescendiente, pero había un nerviosismo en ella. La presentación de Carla fue breve y apasionada, pero cuando llegó a los detalles técnicos, Méndez la interrumpió, atacando un supuesto fallo en el sistema de navegación giroscópica, usando una jerga compleja diseñada para intimidar y confundir. Fue entonces cuando Diego dio un paso al frente. No miró los gráficos en la pantalla. Miró directamente a Méndez. «El problema no está en el giroscopio», dijo Diego, su voz tranquila pero con un peso que silenció la habitación. «El problema está en la aleación del soporte del cardán. Se expande de forma no uniforme por encima de los 40 grados Celsius, creando una deriva imperceptible al principio, pero catastrófica a largo plazo. Es un fallo de diseño fundamental, un fallo que un buen ingeniero jamás habría pasado por alto». Méndez palideció. Diego estaba describiendo el mismo tipo de negligencia que él había encubierto años atrás, el mismo tipo de error que había usado para destruir la carrera de un joven y brillante ingeniero. Diego continuó, explicando con una claridad y una sencillez devastadoras cómo solucionarlo, dibujando un esquema en una pizarra blanca con un marcador. No hablaba como un ejecutivo, hablaba como un artesano, como alguien que había sentido el metal, que había escuchado su lenguaje secreto. La sala estaba hipnotizada. Los inversionistas ya no miraban a Carla ni a Méndez, miraban a Diego. Cuando terminó, un silencio profundo llenó la sala. Uno de los inversionistas principales, un hombre mayor de cabello plateado, se aclaró la garganta. «Señor Morales», dijo con un tono de profundo respeto, «eso fue la explicación de ingeniería más brillante y lúcida que he escuchado en 20 años. El cheque se firmó sin más preguntas. Roberto Méndez se escabulló de la sala sin despedirse, su imperio de mentiras desmoronándose en silencio.
Carla y Diego se quedaron solos por un instante en medio de aquella sala de juntas ahora vacía, el contrato firmado sobre la mesa de caoba. Se miraron y por primera vez en muchas horas una sonrisa lenta y genuina se abrió paso en el rostro de Carla. «Lo logramos», susurró ella, la palabra cargada de incredulidad y gratitud. «Usted lo logró», corrigió él. «Yo solo apreté unos tornillos». Meses después, el zumbido de la innovación llenaba las nuevas instalaciones de Agrotec Ramírez. La compañía había despegado, convirtiéndose en un referente en el sector. Carla caminaba por el taller de prototipos, un espacio amplio y luminoso que olía a metal recién cortado y a café. Se detuvo frente a la puerta de la oficina de Diego. Estaba abierta como siempre. Él estaba de espaldas, concentrado en unos planos extendidos sobre su mesa de trabajo. Pero lo que llamó la atención de Carla fue un objeto colgado en la pared, justo al lado de su reinstaurada y flamante licencia de ingeniero de la FAA. Dentro de una sencilla caja de exhibición de madera y cristal, descansaba la vieja llave de matraca Craftsman, el mango desgastado, las iniciales JM grabadas a mano. Todo estaba allí, iluminado por la luz de la tarde. No era un trofeo, sino un ancla, un recordatorio tangible de que el verdadero valor no residía en los títulos ni en las salas de juntas, sino en la honestidad de un trabajo bien hecho, en la dignidad heredada de un padre que enseñó a su hijo a escuchar el pulso de las máquinas. Diego se giró y la vio mirando la llave. No hizo falta decir nada. Él le ofreció una taza de café, el mismo café de olla con canela que habían compartido en el campo. Ella la aceptó, sus dedos rozando los de él por un instante. Salieron al patio exterior de las instalaciones, un pequeño oasis verde en medio del parque industrial. Miraron el cielo de California, ahora despejado y lleno de promesas. «Mi padre habría estado orgulloso de esto», dijo Carla en voz baja, mirando la expansión de su empresa. «El mío también», respondió Diego, dando un sorbo a su café. Él siempre decía que no hay motor que no se pueda arreglar, ni futuro que no se pueda construir. Carla apoyó la cabeza en su hombro, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que lo decía todo. Habían comenzado como extraños en un campo polvoriento, unidos por la desesperación. Ahora estaban allí, juntos, no solo como socios, sino como dos almas que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba. En aquel valle, bajo el sol implacable, no solo habían reparado una máquina averiada, habían empezado a construir una vida con la misma confianza y el mismo torque preciso con el que se ajusta un invierno destinado a durar para siempre. Qué historia tan llena de fuerza y esperanza, ¿verdad? Un recordatorio de que, a veces, en medio del campo más polvoriento y en el momento más oscuro, encontramos a la persona que nos ayuda a reparar no solo una máquina, sino también el rumbo de nuestra propia vida. Historias como esta son las que nos unen, las que nos dan aliento para seguir adelante, y les agradecemos de todo corazón por habernos acompañado hasta este final. Nos llena el alma y nos da una fuerza inmensa saber que no estamos solos en este viaje. Nos encantaría que esta comunidad, que apenas comienza, se sintiera como un lugar seguro, como un café entre amigos. Por eso, nos gustaría mucho leerlos. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país nos están escuchando. Saber de dónde vienen nos hace sentir más cerca. Convierte este espacio virtual en un verdadero hogar. Si este relato les tocó el corazón, la mejor manera de ayudarnos a seguir contando estas historias es dejando un me gusta, que es como un aplauso silencioso que nos llega directo al alma. Suscribirse al canal nos asegura que nos volveremos a encontrar, y si comparten esta historia con alguien que necesite un poco de esperanza,
estarán ayudando a que esta luz llegue más lejos. Para aquellos que sientan en su corazón el deseo de apoyar nuestro trabajo de una manera más directa, existe la opción de gracias. Cada pequeño gesto nos permite dedicar más tiempo y cariño a crear estos relatos para ustedes. Sea como sea, su presencia aquí ya es el regalo más grande. Recuerden que, sin importar las pruebas que enfrenten, nunca están verdaderamente solos. Les enviamos un abrazo fuerte y sincero, donde quiera que se encuentren.